Soluciones pasivas y carta solar. Es importante conocer que además de saber que existen elementos de protección solar, estos elementos de protección solar necesitan ser colocados adecuadamente y se pueden hacer mediante la carta solar. Estos elementos que hemos aprendido los anteriores días permiten que la radiación no genere tanto efecto negativo en el interior de los edificios y por ende en los usuarios. Cada uno de esos elementos de protección solar verificarán y ayudarán a poder mitigar que la radiación entre directamente. Existen diferentes materiales que se pueden usar para poder realizar esos elementos. En este ejemplo podemos ver tubos de metal alrededor, tubería de metal cuadrada. Podemos ver algunos elementos de algunas persianas inclinadas y podemos ver unos cables de tensión para poder estabilizar esta parte de nuestro protector solar en voladizo. Existen, ¿verdad?, otros métodos como los aleros grandes que podemos observar en ese edificio. Aquí tenemos el efecto directo que hacen ese tipo de elementos que quedan aéreos, ya sean aleros o elementos de losa, y cómo ayudan directamente a poder bloquear lo que es la radiación directa. Aquí vemos el ejemplo, ¿verdad? Cuando hay una inclinación menor del sol entre las 2:30 y 3 de la tarde y cómo entra directamente a esa área. Aquí podemos ver el efecto directo cuando ponemos un elemento, además del voladizo, un elemento de persianas o bloqueo entramado para poder irrigar o mitigar un poco más esa incidencia del sol. Este edificio es contemporáneo. El hecho de que los edificios sean contemporáneos no quiere decir que no podemos utilizar medidas de protección solar. Podemos ver en la parte superior cómo se involucra en el diseño y en la forma geométrica elementos que permitan dar cierta protección ante elementos o tiempos o horarios más calientes. En este caso es colocado en la parte superior directa para que a las 12 del día en el cenit haya menos radiación directa a esa área del edificio. Aquí tenemos otro ejemplo bastante común en edificios corporativos, empresariales, para evitar la radiación. Esta es la carta solar. En la carta solar podemos evidenciar diferentes tipos de elementos de protección solar que ayudarán a poder mitigar a través de los ángulos de movimiento que ellos tienen para poder evitar la incidencia directa del sol. La carta solar es un estudio que se hace mediante las latitudes en la que se encuentra el edificio, a través de determinar la inclinación del sol, mediante esa altitud también encontrar un ángulo de azimut, el cual va a permitir entender la dirección directa de la incidencia del sol sobre ese elemento de protección solar o sobre el vano o puerta que contiene. Es importante entender que hay software o programas inteligentes en la actualidad que miden el calor, miden la radiación y el efecto directo que está en la parte interna. Es importante también comprender que la carta solar se tiene que analizar mediante la orientación de los puntos cardinales para de esa manera determinar bien entonces cómo estarán la dirección de los paneles solares. Observen que está hacia el sur. De igual manera podemos orientarlos un poco al sureste en nuestro caso. Podemos entender también cómo la incidencia cae, los vientos predominantes depende de la zona, ¿verdad?, donde nos encontremos, y cómo podemos dar coberturas verdes para ejercer un poquito de bloqueo solar. Es importante entender que también la carta solar ayudará a poder colocar los ambientes principales que van a recibir sol o que van a recibir más sombra en dependencia del horario, ¿verdad?, en el que se esté manipulando el diseño. Es importante, ¿verdad?, tener en cuenta que el conjunto del diseño va a ser cambiado o modificado levemente gracias a la incidencia de la carta solar. Una vez teniendo el diseño
arquitectónico, vamos a poder entonces segregar la ubicación de los paneles solares, la ubicación de algunos paneles aerograndes que van a cambiar un poquito la forma del techo, algunas pérgolas enramadas. Por eso es importante desde el inicio del diseño ir pensando en esas medidas. Aquí tenemos un ejemplo de la inclinación del sol, determinado tiempo, y cómo ¿verdad?, se va incidiendo mediante ese programa software digital que les comento. Se ve cómo incide y cómo está irradiando levemente estas áreas principales, y el resto de áreas pues quedan bastante en sombra, como acá al acceso principal se le añade un alero móvil manualmente, es decir que se puede cerrar o abrir esta área y es móvil. Igual algunas áreas, ¿verdad?, de vidrio que permiten transparencia y poder irradiar luz indirecta. Ubicación de los paneles solares viendo hacia el sur, es decir, inclinados hacia el sur, y un termopanel también. Aquí podemos ver los esquemas, qué tipo de descripción tienen en cuanto a solución pasiva y qué orientación pueden tener, porque ya hemos aprendido, ¿verdad?, que en nuestro caso el sur y el este son los más soleados. En otras áreas pues también el oeste incide en las soleadas.